Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Mauricio Cano. Para el día de hoy vamos a tratar el tema de problemas de rendimiento en el ERP y me corresponde lo que tiene que ver con las bases de datos Microsoft SQL Server. El objetivo de la capacitación es aclarar los aspectos que se van a tener en cuenta antes de llegar a un caso por problemas de rendimiento a nuestro contact center, qué pasos deben de seguir o qué pasos deberían de seguir personal de interno de IT. Los aspectos que vamos a hablar hoy es acerca de socializar la novedad, cómo se va a manejar, los requerimientos mínimos de infraestructura, acerca de la base de datos, la administración de la base de datos, la salud de la base de datos, el rendimiento de la base de datos, algunos casos frecuentes o muy comunes, la documentación que se deberá tener y cómo dar solución a los problemas que se presenten. La primera parte es socializar la novedad con los usuarios. Muchas veces nos llegan casos donde de pronto no se conoce el detalle pues de qué es lo que está sucediendo al interior y pues es vital poder contar con información más completa de lo que está sucediendo en la empresa con respecto a la aplicación. Entonces, pues desde el área técnica lo primero que deberíamos de preguntarnos es si la novedad pues se presenta con uno o con varios usuarios, si se presenta en un proceso puntual que está ejecutando su usuario o en todos los procesos y desde cuándo se está presentando esta novedad. Entonces lo primero, como les decía anteriormente, es poder identificar y documentar pues muy detalladamente lo que nos reportan los usuarios. Si esta situación que se está presentando está generándole el inconveniente a uno o a varios usuarios, eso es muy importante. Si se presenta en un proceso particular o en todos los procesos del ERP, desde cuándo se está presentando, porque puede ser algo que pase en un horario específico o en un momento específico, y con base en esa información pues verificar si de pronto hay alguna solución funcional o una mejor forma de hacer el proceso para que evitar que esta novedad se presente. ¿Listo? De pronto, como desde el área técnica no conocemos, pues hablando de todo el personal de IT de las compañías, no conocemos de pronto una solución funcional, podemos hacerlos apoyados en nuestro personal del área de soporte. Aquí abajo está el enlace donde pues podrán solicitar algún acompañamiento para estos temas puntuales cuando de pronto ustedes observen que puede haber alguna mejora a nivel funcional. ¿Cuándo nos van a llegar los casos al área técnica escalado? Ustedes, como saben, nosotros del área IT, si esas se desprenden niveles de servicio, el nivel 1 es el nivel de soporte, el nivel 2 es el área de IT y como el nivel 3 es el área de producción. ¿Listo? Nos van a llegar a nosotros los casos escalados cuando primero pues hayamos realizado una evaluación y no se tenga una solución funcional a su problemática. Cuando se cumplan los requerimientos mínimos de infraestructura, que es un documento que le vamos a enviar al correo a cada uno de ustedes para que lo tengan. Ya más sin embargo a muchos se les ha enviado, pero se les va a enviar a los que están en esa capacitación para que conozcan los requerimientos mínimos de infraestructura y si se cumple con un buen estado de la salud de la base de datos. En ese momento ya entrarán al área de técnica para revisar su problemática de rendimiento. Lo que nos debemos preguntar cuando los usuarios nos dicen no, el ERP está lento, tenemos el ERP aterrizado, hay una situación que no nos deja trabajar, no nos deja operar. Entonces lo primero pues verificar actualizaciones de qué tipo, del sistema operativo, si hubo actualización del sistema operativo, si hubo actualizaciones al motor de la base de datos, algún service pack que se instalara automáticamente o planeado, o alguna versión, actualización del ERP que también nos pueda llegar a afectar porque pues aquí se lo coloco, es muy importante que cuando hagamos actualizaciones del ERP, casi siempre o siempre a todos los técnicos les informamos al personal que hacemos esa actividad, por favor recuerde que debe hacer un mantenimiento de índices y estadísticas y demás tareas a la base de datos para volver a dejarla como debe estar en sus óptimas condiciones. Y por último, alguna migración de servidores que hayan realizado y pues no se tenga en cuenta lo que tiene que ver con el documento de requerimientos mínimos, que es un documento pues donde se plasma toda la información
que se requiere para que la solución de CS Enterprise funcione de manera óptima y adecuada. ¿Qué se trata en el documento de requerimientos mínimos de infraestructura? Pues hablamos de 3 puntos muy cruciales que tienen que ver con el dimensionamiento. Hablamos de que debe ser proporcional a la cantidad de usuarios y servicios que voy a tener de CS Enterprise, y tiene que ser incremental con respecto a cuánto es la proyección del crecimiento de mi empresa. Entonces es muy importante analizar esto de acuerdo cuando voy a montar la solución o cuando voy a migrar o hacer renovación tecnológica, tener esto muy bien planteado para poder no tener inconvenientes de ningún tipo a nivel de rendimiento de otros. Si es físico o virtual, pues todos sabemos que eso parte de la diferencia, porque de acuerdo a ello, pues asimismo se tendrán que asignar recursos suficientes para poder solventar las necesidades de los usuarios. Y la exclusividad que tengan nuestros servidores, ya que deberíamos de tener o debemos de tener servidores exclusivos para la aplicación y asimismo para la base de datos, para tener una buena configuración. Esta información en detalle se encontrará en el documento que se llama Documentos de Requerimientos Mínimos de Hardware y Software para Sistemas Operativos. La base de datos de nosotros de CS Enterprise está diseñada bajo el modelo LTP y es donde está el 60% de la inteligencia de toda la aplicación. Entonces por eso es tan importante e insistimos tanto en que se le haga una buena administración y un buen mantenimiento para tener afinado todo el tiempo nuestra base de datos. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos con respecto a la base de datos? Pues lo que tenemos en el documento que les enviaremos, pues le voy a hablar de unos aspectos técnicos muy puntuales. Hablamos del procesador, la memoria y de acuerdo a la cantidad de usuarios, ¿no? Todo se basa en la cantidad de usuarios y asimismo ustedes deben de realizar el dimensionamiento, es cuántos usuarios van a acceder a la aplicación. Entonces, por ejemplo, lo mínimo que decimos es por cada 75 usuarios, un procesador sea un quad-core a 2.1 en adelante. O sea, son los requisitos mínimos con los que arrancamos. Igualmente para la memoria, 4 GB de memoria para el sistema operativo y se debe calcular 128 megas por cada usuario que va a acceder a la aplicación, y como una reserva deberíamos de tener de ese total de memoria que asignemos un 10% de reserva cuando necesitemos de pronto un esfuerzo adicional del servidor de base de datos o algún ajuste en configuración, pues tengamos de dónde tomar una memoria adicional, pues para evitar temas de paginación y demás. Los discos, con respecto a los discos, lo primero que le solicitamos a los clientes es que la tecnología de los discos debe ser tecnología SAS a 15K o superior, o sea, a 15.000 revoluciones o superior, eso es lo mínimo. Ya tecnologías de 10 hacia abajo pues no son recomendadas por la velocidad y por todo lo que eso genera de demoras y problemas de lentitud. Los arreglos, el arreglo más común o el que más recomendamos es el RAID 1 o el RAID 1.0, el 10, pero en ningún caso, y eso sí somos bien estrictos, le decimos al cliente montelos en RAID 5. Por el tema de arreglos, pues usted lo que hace es hacer una distribución de esos discos y lo que genera es más lentitud. En cambio, con el tema del RAID 1, el RAID 1.0, podemos hacer espejos y demás y pues el disco se comporta de forma más eficiente. La configuración de los discos siempre independiente del sistema operativo, independiente para la base de datos y adicionalmente solicitamos que sea independiente para la TENDB. ¿Por qué para la TENDB? Porque en la TENDB hacemos una gran cantidad de transacciones que son propias de la aplicación, que se requiere pues que esos discos pues también sean rápidos. Lo ideal es que pues los clientes ahora con los costos de la tecnología más avanzada pues tengamos discos de estado sólido, que eso pues nos va a ayudar a tener menos inconvenientes de rendimiento. Hablando de las bases de datos, pues ya tenemos que hablar de las compatibilidades, ¿no? Ustedes saben que cada vez que va saliendo una versión nueva
de SQL Server, pues las de atrás se van quedando sin soporte. A pesar de que para 2008 no hay soporte ya por parte de Microsoft, pues sí, esa tiene varios clientes en 2008, en 2008 R2, a los cuales ya se le envió un comunicado diciéndoles que hasta enero del 2020 vamos a prestar actualizaciones para el ERP. Ya de ahí en adelante pues tendrán que actualizar su motor de base de datos, ya sea la versión 2012, 2014 o 2016, pues de acuerdo a lo que considere cada compañía. Aquí está el cuadro de las bases de datos actualmente, con las versiones, perdón, actualmente compatibles con las cuales usted puede trabajar sin ningún inconveniente. Y en todas las versiones estándar o superior. Para el ERP no se admiten versiones express, por lo que ya conocemos que no tienen todas las utilidades, que no tienen toda la garantía y pues que no tienen el almacenamiento, que es lo más importante, que es hasta 10 o 12 gigas o 14 en algunos casos. ¿Qué se requiere para los parámetros de instalación para la base de datos del ERP? Pues lo primero es la intercalación que debe tener, que es SQL Latin 1 Generals, que esta siempre los clientes cuando van a migrar de motor de pronto no tienen el conocimiento qué intercalación tiene actualmente su base de datos e instalan por ejemplo Modern Spanish, y pues como la TenDB se queda con esa intercalación, cuando montan restauran la base de datos del ERP, pues se van a encontrar con problemas de que no pueden grabar registros o hacer transacciones porque no corresponde a la intercalación de la base de datos. Entonces es vital que pues ustedes sepan que la base de datos del ERP, la intercalación que usa es esta, y que asimismo si van a hacer una migración pues debería tener esta intercalación. Y adicional a eso, tener encendidos los parámetros de Snapshot y Isolate para que su funcionamiento pues también sea óptimo. Estos parámetros nosotros nacen con la base de datos cuando la instalamos. En algunos casos, cuando de pronto se ha requerido alguna reconfiguración, nosotros verificamos que el cliente quede operando con estos parámetros de Snapshot de Isolate, para que posterior a ello pues no van a tener ningún inconveniente de lentitud o de rendimiento. ¿Quién administra la base de datos? Eso es lo que nosotros siempre pues y nos encontramos en las compañías, que de pronto no hay personal o personas que o empresas que cuentan con un personal de sistemas, pero que conozca de temas de administración de base de datos. Lo primero que les debemos de decir a ustedes es que si es necesario que con la solución de CS Enterprise tengan alguien o una persona que tenga como bajo su responsabilidad la administración de la base de datos. ¿Para qué? Pues para que ejecute las tareas básicas y estándares que debe tener un administrador de base de datos, como son los backups, la verificación de la integridad, los historiales, la desfragmentación, la reconstrucción de índices, la actualización de estadísticas, que estos dos puntos son muy importantes a la hora de la operación del motor en el tema del ERP, que los índices y las estadísticas pues estén bien actualizados y sean planes casi que permanentes a razón de acuerdo a su core de negocio como opere, para que la aplicación pues no tenga problemas de lentitud. Adicional a eso, pues el DBA pues tiene otras funciones adicionales que les puede brindar pues como plus a cada empresa, y generarle pues información que le requiera para la toma de decisiones con respecto a infraestructura. Pero es muy importante que en su empresa, en su compañía, cuenten con un responsable o con un administrador de base de datos. En el tema de la salud de la base de datos, nosotros siempre procuramos y le decimos al cliente, mire, las dos tareas principales que usted debe ejecutar por lo menos una vez a la semana es la reconstrucción de índices y la actualización de estadísticas. Esto es vital porque pues con base en esto se pueden determinar si su base de datos del ERP está lenta a causa de que no tiene un buen mantenimiento o un mantenimiento adecuado para que sus procesos operen de manera óptima. Adicional a eso también hablamos de la evaluación del rendimiento. Entonces, cuando tenemos un caso de rendimiento, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros pedimos al usuario final junto con el usuario administrador de la base de datos
que hagamos una traza a ese proceso para poder evaluar si efectivamente la capa de la base de datos es la que está demorando su proceso o por lo contrario es la aplicación la que está demorando el proceso. Cuando tenemos unos inconvenientes ya que no se resuelven con alguna traza o validando con esa conexión, lo que hacemos es pedirle al cliente que instalemos una herramienta que es muy comercial de un externo que se llama, una compañía que se llama SolarWinds y tiene una herramienta que se llama DPA que nos ha ayudado muchísimo para detectar algunos cuellos de botella a nivel interno de los motores y nos ha podido dar la mano para solucionar esto. Entonces, para ese DPA, ¿qué hace el DPA? Pues eso es un recolector de datos. Es lo que hace es recolectar información, analizarla y generar unos informes para poder llevar a tomar una decisión y encontrar de pronto el inconveniente en donde se está presentando. Básicamente eso es lo que hace esa herramienta. Los requisitos que nosotros pedimos de instalación son requisitos muy básicos, pues son equipos con Windows 7 o superior, se puede ser una máquina virtual, 4 de RAM, un SQL Server Express, que eso lo instalamos nosotros, la herramienta la instalamos nosotros y una disponibilidad 7x24 del equipo. Quiere decir que el equipo esté conectado, encendido a la red 7x24 hasta que pues se encuentre la causa raíz del problema que estamos presentando. Casos frecuentes. Muchas veces los casos más frecuentes o más recurrentes tienen un gran porcentaje que ver con los clientes que hacen importación de datos masiva. Por ejemplo, cuando los clientes que tienen solo tienen el core del negocio en otra herramienta, por decir que tienen la facturación con otro POS, entonces importan todas sus ventas todos los días. Eso es un típico caso de casos de importación masiva que requiere pues una estrategia de administración y de mantenimiento a la base de datos diferente al normal. También tenemos casos donde se consulta una gran cantidad de información, de pronto que es un volumen de datos muy grande que termina pues en generando lentitud o demoras y lo que hacemos es de pronto llevarlos por una solución que le sirva para lo que está haciendo. Para los casos de importación masiva pues tenemos un aliado que es de Interfaces y Soluciones cuando de pronto la solución no la da el ERP y para los casos de consultas pues está ya en proceso de implementación la aplicación que se llama Tableau. Ya cuando tenemos toda esa información que hemos recopilado tanto del proceso como de infraestructura, pues nosotros debemos de tener documentada toda la información funcional de qué es lo que pasó, más la información técnica, que eso lo que nos hace es un panorama general de cuál es la problemática y qué es lo que se debe hacer posterior a esto para poder dar una solución. Lo que tiene que ver con la documentación funcional, pues se va a detallar todo lo que está haciendo el usuario y lo que tiene que ver con la información técnica es toda la información de infraestructura y de base de datos que tiene el cliente. ¿Listo? Hasta la traza. Con esa información lo que nosotros podemos es decir, o hay una solución funcional, ¿sí? Que puede ser una alternativa, o hay una solución por aumento de capacidad, o sea, más memoria RAM al servidor de aplicaciones, más procesador al servidor de aplicaciones, más memoria RAM al servidor de base de datos, o procesador al servidor de base de datos, o a los discos, o hay que hacer una reconfiguración de los servidores o una repotenciación de servidores, que también es otra opción,
o de pronto el cliente pues no tenía un mantenimiento adecuado de acuerdo a cómo opera su negocio y requería de pronto que el mantenimiento no fuera cada 8 días sino 2 veces o 3 veces por semana. O con esta información recopilada, tanto funcional como técnica, se lleva al departamento de producción para que ellos hagan el respectivo análisis, generen una solución y luego de eso liberarán unos parches los cuales van a brindar la solución que el cliente necesita para solventar esta situación. Estos son los 5 pasos que se llevan, pues, o 5 soluciones que se pueden presentar cuando ustedes como clientes nos reportan un problema de rendimiento. eh, luego de presentarse, pues lo que hacemos es, básicamente le voy a resumir. eh, Tenemos que capturar toda la información tanto del proceso, luego la información de infraestructura y con esa información pues se puede dar cualquier tipo de estas 5 soluciones. ¿Listo? Y este es el contenido de la presentación que tenía para el día de hoy. Voy a abrir aquí el espacio para que por favor hagan las respectivas consultas y preguntas y voy a estar atento a responder a cada uno. Por acá un cliente me está preguntando que si para SQL 2017 estamos homologados y hasta el momento sí, nosotros estamos homologados hasta SQL 2017 en sus versiones estándar o superiores. Me están preguntando que por qué el RAID 5 no es recomendable y la razón principal es porque el RAID 5 no tiene contingencia de discos. Obviamente estamos hablando del RAID 5 para el servidor de base de datos donde va a estar la data del ERP. Me preguntaba un usuario que si Windows Server 2019 Data Center está homologado. Hasta el momento no está homologado Windows Server 2019 Data Center, únicamente hasta el 2016. El RAID 5 no se recomienda para la data donde va a estar almacenada la base de datos. Eso es lo que mencionamos en la presentación. No usar RAID 5 para el servidor de base de datos. Me preguntan que cómo se evalúa el, el estado de la base de datos, el rendimiento, perdón, de la base de datos. Pues lo primero que debemos de tener en cuenta para evaluar el rendimiento es cómo está la configuración con respecto al sistema operativo y asimismo poder generar la información estadísticas que tiene el motor de SQL, donde tiene un dashboard completo donde le dice cuáles son el top de queries más costosos y asimismo poder determinar qué está pasando, si tiene usted inconvenientes a nivel de memoria, CPU o discos. Los mantenimientos a la base de datos, ¿cómo deberían de ser? Depende de cómo funciona su negocio, depende de la ventana de mantenimiento que usted tenga para poder realizar esta actividad. Recuerden que a mayor tamaño de los datos, pues la ventana de mantenimiento se va a incrementar y lo que debería de plantearse la persona que hace o programa pues el mantenimiento a la base de datos es cuánto es la ventana de tiempo y si esa ventana de tiempo me alcanza para todo el mantenimiento o por el contrario tengo que hacer el mantenimiento a la base de datos por tablas para que así sea más óptimo y pueda realizarlo varias veces a la semana. Esa información de particular de lo que tiene que ver con la administración de base de datos, si esa tiene el DBA virtual para que lo contacten con su comercial y les pueda dar información más amplia y detallada de qué ofrece CIESA como DBA virtual. La herramienta para analizar el rendimiento de la base de datos en el mercado hay muchas herramientas. Nosotros usamos la herramienta de SolarWinds que se llama DPA. Lo pueden buscar en la página de SolarWinds.
Él tiene un trial de 15 días y es una herramienta muy completa y trae información bastante importante que nos puede dar una ayuda de qué está pasando. La base de datos espejo, claro que se puede tener, obviamente pues debe cumplir con los requisitos necesarios para tener una base de datos de espejo de acuerdo a el modelo de replicación que yo vaya a utilizar. Entonces se puede hacer, obviamente cumpliendo pues los modelos adecuados. De hecho, en el documento de requerimientos mínimos está esa información que le vamos a enviar ahorita al terminar ya la sesión. Los backups de la base de datos tienen que ser permanentes. ¿Cómo es permanente? Eso es una estrategia que cada administrador de base de datos debería tener. Nosotros recomendamos para el ERP la estrategia más común, que es una copia full cada 12 o 24 horas y una copia del log de transacciones cada hora. Esto con el fin de poder tener una pérdida mínima en caso de recuperarse de algún desastre, tener menos de una hora de información. Entonces recuerde, eso depende de cada persona cómo la administra. Si esa les dice a los clientes mínimo un backup cada 12 horas con un backup full cada 12 horas con un backup de los de transacciones cada hora. Entonces con esa estrategia pues pueden tener un buen resultado. Y los backups, claro que impactan el rendimiento, pero digamos que no es un impacto 100% negativo con respecto a lo que usted puede obtener por no hacer eso de manera adecuada. Las bases de datos virtualizadas, ya eso es un tema pues que hay que revisar en conjunto con los especialistas de infraestructura, porque de acuerdo a las condiciones que tenga la virtualización, la cantidad de usuarios y la infraestructura del cliente pues deberán de hacer eso es un proyecto que deberán de hacer para determinar cuál es la mejor alternativa para llegar a virtualizar. Me preguntan que qué tanto pueden afectar varias bases de datos distintas al ERP. Claro que pueden afectar. Lo que debe de hacer cada administrador de base de datos es tener el dimensionamiento adecuado de dimensionamiento adecuado de recursos con respecto a lo que tiene que ver con memoria, CPU y disco, que son los tres componentes vitales, y asimismo determinar su instancia, porque recuerden que si cual server trabaja por instancia, entonces su instancia en la cual está la base de datos del ERP más otras bases de datos, cuántos recursos de ellos se le deberían de asignar a esa instancia, o por el contrario, simplemente dejar una instancia para lo que tiene que ver con el ERP con todos los recursos asociados de forma adecuada y otra instancia para las otras bases de datos con también los recursos independientes de memoria, CPU y disco. El log de transacciones, ¿cada cuánto se debe disminuir? Yo estimo que en la mayoría de compañías pues es un trabajo que se debe hacer primero en horario no transaccional. Entonces ya depende de la disponibilidad o de la ventana de mantenimiento que se tenga, pero debería de hacerse al menos una vez por semana. Cuando usted observe que su log se llena con mayor rapidez, debería de hacerlo de esa manera. Me preguntan que si el lot de transacciones, si se reduce, afectaría el ERP. No, no, de hecho pues cada base de datos tiene dos archivos, un archivo MDF y otro LDF, que es donde están los de transacciones, y él lo que hace es un log de lo que se está haciendo y luego se deja en firme en la base de datos. Entonces esto no afecta para nada el rendimiento del ERP, pero sí se debe hacer en horario no transaccional, o sea que no tengamos ningún usuario conectado a la base de datos. Que si se entrega un manual de buenas prácticas de administración de base de datos, no de esa forma tal, porque ustedes saben que
Eso hace parte de la administración y del conocimiento de cada administrador de base de datos. Y lo que le decimos a nuestros clientes es revise las buenas prácticas que Microsoft entrega con respecto a eso, porque pues la base de datos que estamos hablando es de Microsoft. Entonces Microsoft determina unas buenas prácticas, un conjunto de buenas prácticas, y acójase a eso, que eso es lo que va por buen camino. Las consultas y demás transacciones que usted pueda hacer por fuera de la aplicación tienen un costo. Lo que deben hacer es hacerlo de manera correcta y adecuada, usando pues las buenas prácticas de programación en base de datos, donde se utilicen las consultas de manera adecuada. Y no podemos decirle al cliente no lo haga, no, porque pues el cliente tiene la base de datos internamente, entonces puede generar consultas, pero entonces si las va a hacer, hágalas de una forma que no impacte la operación. Por ejemplo, que no sé, una consulta que diga, no, voy a hacerle un cel asterisco from a toda la 350 y la tabla T350 tenga 500 millones de registros, pues seguramente va a generar un costo muy alto de lectura, y asimismo pues va a haber afectado los procesos de otros usuarios que están tratando de hacer otras consultas a esa misma base de datos. El escenario de alta disponibilidad que recomendamos en el documento de requerimientos mínimos está más detallado cuál es ese escenario, para que ustedes lo revisen, lo evalúen, y si tienen alguna duda con su líder de célula de atención de servicio al cliente, pueden solicitar una información más detallada para que puedan hacer una sesión independiente. Microsoft no recomienda tener SQL instalado donde está el directorio activo. Ya eso es un tema de recomendación directamente de Microsoft, que no es una buena práctica tenerlo. Ah, que hay clientes que lo tienen, sí, claro. Pero entonces digamos que no cumpliría con las buenas prácticas que nos indica el fabricante. Bueno, yo les agradezco mucho por su tiempo, por haber estado en esta sesión. A las personas que estuvieron en la capacitación se les enviará el documento de requerimientos mínimos actualizado para que lo tengan en sus compañías y lo puedan revisar de manera adecuada. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto.